Amén. Amén. He llamado al tema de hoy, hable sin miedo. Hable sin miedo. Me refiero a hablar de Cristo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 11, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 11. Vamos a estar un tiempo allí en la palabra del Señor. Tómese un tiempo de encontrarlo. Yo quiero que usted lea el texto para que certifique personalmente que lo que enseñamos en esta iglesia es bíblico, está en la Escritura, no es un argumento humano. Hechos 16, 11. Así que, saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Dios bendiga su palabra. Hable sin miedo. Este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya Pablo había hecho el primer viaje recorriendo algunas ciudades en Asia y levantando algunas iglesias en Macedonia, todas ya colonias romanas. El imperio romano ya había tenido control sobre toda esta gente, una cultura greco-romana, griegos y romanos haciendo la sociedad de aquel tiempo, y muchos judíos viviendo en aquellas ciudades. Pablo, a esta altura, en su segundo viaje misionero, ya tiene un equipo de trabajo sólido. El evangelio no es para el llanero solitario. El evangelio es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Y entonces Jesús mismo llamó a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar, dice Marcos 3:13. Entonces, el evangelio no va a los hombros de una sola persona, no depende ni de un predicador, ni de un pastor, ni de un profeta, sino depende de la iglesia del Señor. Y claro, Pablo ya había formado un equipo sólido de gente muy comprometida al trabajo de evangelizar al mundo. Crispo, Gayo, Aristarco, Sóstenes, Priscila, Aquila, Febe, la diaconisa de Cencrea, Timoteo, Tito, gente que se habían comprometido a estar al lado de él, o si no a la distancia, pero soportando, ayudando, animando a la gente a mantener la fe, que en esos años era muy difícil declararse cristiano, te podía costar la vida. Sin embargo, a este equipo le faltaba un hombre. A este equipo le faltaba alguien que llevara el registro de los acontecimientos. Y Dios tenía una cartita bajo la manga. Dios tenía por ahí reservado a un médico joven griego llamado Lucas. Y es aquí, en este acontecimiento, es cuando Lucas por primera vez se une al apóstol Pablo. Es aquí donde por primera vez Lucas comienza a ser parte del equipo de evangelizadores, del equipo de misioneros del apóstol Pablo. ¿Y cómo estamos tan seguros de esto? Bueno, si usted mira el capítulo 16 de Hechos, va a ver a Lucas, que es el que escribió el libro, hablando en tercera persona. Si usted mira el capítulo 16 de Hechos, verso 6 dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, cuando llegaron, tercera persona, a Misia, intentaron, tercera persona, ir a Bitinia, por el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron, tercera persona, a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión,
un hombre macedonio estaba de pie suplicando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos. Primera persona, procuramos. Se integró. Ahora ya Lucas es parte de este equipo. Procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado, se incluye, había llamado para anunciar el evangelio en esa ciudad. Ahora, es interesante que Lucas, al unirse, comienza a tomar nota desde ahí de todas las cosas que habían ocurrido antes, inclusive del nacimiento de Cristo, y empieza a relatarlas en lo que más tarde se conocería como el Evangelio según San Lucas. Y muchos de estos acontecimientos quedaron registrados en lo que hoy día conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un hombre culto, griego, culto por esencia, médico, un hombre intelectual, un hombre inteligente. No hay registro en la Biblia de que Lucas tuviera algún tipo de don carismático. No hay registro en la Biblia de que Lucas pusiera las manos en la gente para que la gente cayera de espalda. No hay registro en la Biblia que diga que Lucas oró por un enfermo y el enfermo sanó. No hay registro en la Biblia que diga que Lucas hablaba en lenguas angelicales. No hay registro. Sin embargo, era un hombre espiritual y usado por Dios porque escribió el libro de los Hechos y el Evangelio que hasta el día de hoy el Espíritu Santo ha conservado para nosotros. Fiel a Pablo. No solamente se dedicó a relatar y a escribir los acontecimientos, sino se dedicó a cuidar al apóstol en medio de su enfermedad. Y es tan tremendo el compromiso de Lucas que cuando a Pablo lo arrestan y lo llevan a Roma en calidad de arresto domiciliario, porque la iglesia parece que pagó y rentó una casa donde lo arrestaran a Pablo, no estuvo en la cárcel romana. Sin embargo, a los ricos de esa época, a los romanos ricos, se les permitía, si caían presos, llevar un esclavo. Y pareciera que Lucas se hizo pasar por esclavo de Pablo, porque estuvo en la mazmorra con él. Cuando le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo, ya en sus últimos días de vida, le dice, todos han buscado qué hacer, todos se han ido a hacer alguna cosa, solo Lucas está conmigo. Dios bendiga la fidelidad de Lucas. Dios levante hombres y mujeres fieles a la iglesia, a Cristo, a la palabra y a sus pastores. Hermano, en el Evangelio se sufre mucha traición. Pero Lucas era un hombre serio, era un hombre comprometido con la causa del Evangelio. No andaba buscando primeros lugares, no andaba buscando ser reconocido, no andaba buscando aparecer en los titulares. Lucas trabajaba detrás de bambalinas, Lucas trabajaba detrás del cortinaje, ayudando en este ministerio. Y quisiera destacar, me voy a tomar el tiempo hoy día, ya que hay visita me voy a lucir. Quiero destacar 5 cosas de este pasaje que acabamos de leer. 5 cosas voy a destacar hoy día. Lo primero que quiero destacar es que el Espíritu de Dios es dinámico. Diga dinámico. El Espíritu de Dios no es una esencia, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu de Dios no es una energía. El Espíritu de Dios no es un impulso. El Espíritu de Dios es una persona. Se entristece, se contriñe, se enoja, tiene voluntad propia, dirige, guía, ilumina, motiva, libera, corta cadenas. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y es increíble que tiene una función dinámica dentro del proyecto de Dios. Dice Lucas que Pablo estaba preparado para ir a una ciudad en Asia Menor para predicar y el Espíritu se lo prohibió. Véalo conmigo. Hechos 16. Verso 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Ahora, no hay ningún texto bíblico, no hay ningún rasgo en la palabra que diga cuál fue la forma del impedimento, cuál fue la forma en que el Espíritu se manifestó. No sabemos si habló de manera audible, si Pablo vio una visión, tuvo un sueño, no sabemos. Lo que sí sabemos que ellos están seguros que el Espíritu les impidió
ir a ciertos lugares a predicar. Es extraño que un hombre de Dios como Pablo, que estaba llamado para predicar el evangelio entre los gentiles y que iba preparado para predicar en esas ciudades, fuera el Espíritu el que se lo prohibiera. Pero ¿sabe qué? Déjeme, a la luz de la perspectiva del tiempo y teniendo la palabra en nuestras manos, hoy día podemos decir, Dios sabe lo que hace. ¿No me escuchó? Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. A veces las cosas no salen como queremos. A veces tenemos las mejores intenciones y las cosas no salen como queremos. Dios está en control. Por eso que los hombres y mujeres de Dios vivimos en paz. No nos desesperamos, no caemos en histeria. Porque sabemos que cuando las cosas no están saliendo como nosotros queríamos que saliera, es porque seguramente Dios tiene algo mejor. O porque Dios está viendo que algo no va a funcionar en ese lugar como creíamos que iba a funcionar. En las relaciones humanas inclusive. A veces nos preguntamos, yo tenía una buena relación con esta persona, ¿por qué se fue? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué dejó de hablarme? Está ahí donde debemos decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo no sé de qué me estás librando. Yo no sé de qué me estás librando, Señor. Pasa, hermano. Dice la palabra de Dios que el Espíritu les impidió llegar a ciertas ciudades. Dios era el más interesado en que esa gente conociera su palabra. Sin embargo, por alguna razón suprema, Dios no les permite llegar ahí. ¿Sabe? Y esto es palpable en la vida diaria. Nosotros lo podemos dar como testimonio hoy día mismo. Voy a ser infidente. ¿Me permite? Usted sabe que me gusta el chisme. Yo se lo voy a decir. Nosotros, con un mes de antelación, habíamos reservado un lugar para los bautismos. Con techo, con sillas, con no, hermano, estaba espectacular. Y por alguna razón ajena a nuestra voluntad, eso se canceló. No funcionó. Y cuando me enteré de la noticia, yo le dije a mi gente, mira, nada nos va a impedir que nos vayamos a gozar en el Señor. Dios tiene que saber qué está pasando aquí. No nos vamos a poner a llorar, ¡ay, el lugar! Dios va a estar con nosotros. Hermano, fue tan maravilloso el lugar donde estuvimos que ni calor hacía. Estaba exquisito. Entonces, lo único que puedo reconocer es que Dios cerró una puerta, pero abrió un lugar mejor. Dios es bueno, Dios no se equivoca. Mire, si las cosas no están saliendo como usted quiere, descanse en el Señor, espere en el Señor, confíe en el Señor. Estamos escondidos en sus manos. Amén. Estoy hablando de gente que intenta hacer cosas como Pablo. No estoy hablando de aquellos irresponsables que se quedan en la casa sin hacer nada y esperan que, no sé qué está pasando, pastor, no me sale trabajo. No, pero si para buscar trabajo hay que pararse en la mañana temprano y buscar trabajo. Yo conocí a un hermano que me pedía que le ayudara a orar por trabajo y se levantaba a las 10 a buscar trabajo. A las 10 de la mañana llegaba por ahí, ¿usted no tendrá trabajo? ¿Quién le va a dar a las 10 de la mañana trabajo? Un flojo, hermano. Entonces, cuando yo intento hacer lo que tengo que hacer, lo que me corresponde hacer, y algo no está funcionando, debo aprender a descansar en Dios. Amén. Debo aprender a descansar en el Señor. Así que el Espíritu Santo es dinámico, activo en la iglesia, se mueve en medio nuestro, no como quisiéramos quizás, no de la forma que nos gustaría, no como nosotros nos proyectamos, pero de una u otra forma Él se mueve entre nosotros. Después de casi 20 años de trayectoria predicando, Lucas llega a la vida del apóstol Pablo y empieza a registrar los acontecimientos. Nos preguntamos, ¿por qué no antes? Porque Dios no quiso. ¿Por qué en ese lugar? Porque Dios quiso. Dios tenía un plan con Lucas al lado de Pablo. Dios sabía que Pablo iba a terminar preso, solo, ciego, enfermo en una cárcel, que necesitaba un médico. Dios lo sabía. Ni Lucas ni Pablo lo sabían. Dios sí. Entonces, entendamos, hermanos, que nuestras vidas están agendadas en las manos de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta ciudad? ¿Por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué escucho los domingos a este caballero? ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido. Dios tiene un propósito con nosotros como equipo. Yo no sé cuándo uno de ustedes, mañana, pasado, yo, vamos a salir por alguna razón de este lugar, pero por alguna razón estamos hoy juntos. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que en el tiempo que Dios te dé para estar aquí, debes dar lo mejor de ti para el Señor. Lo mejor de ti. Lucas se tomó la molestia de investigar, de averiguar. Cada vez que viajaba con Pablo a la ciudad de Jerusalén, seguramente que buscó a la viuda y le dijo, hermana, ¿cómo fue lo del nacimiento del niño? ¿Cómo fue lo del pesebre? Es verdad que cuando el niño nació solo habían burros y corderos ahí. Hermana, ¿cómo fue? Y investigó, trabajó, se esforzó.
Hermano, tenemos que dar lo mejor de nosotros para el Señor. Hasta en los pequeños detalles. ¿Vio ese video de los bautismos? Eso es un trabajo de alguien que le dedicó tiempo. Cuando aparecen los avisos proyectados en pantalla, cuando el hermano se para acá al frente a dirigir, cuando a algo le toca predicar. Ayer tuvimos la palabra del Señor como reflexión en boca de otra persona que no había predicado antes en esta iglesia. Eso es que Dios está haciendo algo con nosotros. Dispuestos a hacerlo, hermano. Cuando decimos, hermano, necesitamos que haga algo. Amén, aquí estoy. Me dispongo en las manos del Señor. O como decían los profetas, heme aquí, Señor. Amén. Disposición, ganas de servir al Señor. Hay otra cosa que quiero destacar. Lo segundo que quisiera destacar, el término diligencia. Dice que el Espíritu les prohibió llegar a ciertas ciudades, pero cuando Pablo recibió la visión de un varón macedonio, seguramente Pablo se queda dormido. Yo no sé si es exactamente una visión o un sueño, pero dice que un hombre, por la forma de vestir, Pablo se da cuenta que es macedonio. Le dice, por favor, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entiende que es el Señor el que lo está motivando, impulsando a entrar a la ciudad de Macedonia para predicar el Evangelio. Pero lo que quiero destacar en esta frase es cuando Lucas dice, enseguida procuramos. Como decimos nosotros los ciudadanos americanos, right now. No sé si ustedes saben inglés, pero yo les puedo enseñar, right now. Ahora mismo, ya. Para luego es tarde. Hermano, no hay nada más desesperante que ver gente que dice que ama al Señor y que cree que el Señor es el Señor de su vida, arrastrando las patas para servir al Señor. Hermano, vamos a decir, sí, ¿a quién le toca la puerta esta semana? Qué rico cuando tenemos gente que se goza de ser parte del servicio al Señor, que entiende que cualquier cosa que haga, por mínima que sea, Dios la está tomando en cuenta. Me gozaba porque el hermano José, hermano, cuando empezamos con la duda de dónde estaba el lugar y teníamos la confusión, el hermano José se tomó la molestia de viajar hasta Osa y con su hijo y buscar, y de allá me llama y me dice, pastor, le tengo mala noticia, el lugar que teníamos reservado ya está reservado por otra familia. Me dijo, pero encontramos un lugar cerca de la playa, está ideal para que nos quedemos ahí. Le dije, yo hay que pagar, no, es gratis, mejor todavía. Y entonces me dice, pero hay que venirse temprano mañana. Ay, padre, el sábado es mi día de descanso. Yo le dije, ahí estoy. Yo le dije, ojalá que me diga que como a las 10 está bien. Me dijo, a las 8 vamos saliendo. A su orden, mi sargento. ¿Qué voy a hacer yo? Me someto. Y entonces se me ocurre usar tontera peor, porque eso fue peor. Llamo a otro hermano de esta iglesia. Y le digo, oye, tenemos un problema, hay que llevar unas mesas, no hacer... Cuenta conmigo, yo tengo mesa, yo tengo camión, yo he hecho todo, yo... Quería echar la mudanza entera al camión. Hermano, le prometo, llegamos como a las 8:05 a su casa y él estaba afuera así con los ojos. Ya es tarde, ya es tarde. Gente dispuesta a que las cosas funcionen. Gente dispuesta a sacrificar su día de descanso con tal de que la iglesia funcione. Lucas dice, procuramos inmediatamente mover las manitos hacia donde el Señor nos llevaba porque entendimos que Él nos estaba invitando, impulsando a hacer su obra. Hermano, al Señor hay que servirlo con alegría. Hermano, cuando yo veo a alguien que en el servicio la cosa le empieza a provocar amargura, yo mismo me acerco y le digo, váyase. Si congregarse en esta iglesia le causa tristeza, si venir a servir al Señor con nosotros le causa amargura, este no es su lugar. Aquí estamos los que nos gozamos en el Señor, porque hemos entendido que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuántos se gozan de servir al Señor? No importa tu edad, no importa tu edad. Samuel ya es parte de nuestra iglesia. Es un niño. Mi esposa me decía, bautizaste a un niño. Le dije yo, no hay reglas en la Biblia con la edad. Lo que dice la Biblia es que tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. Y yo le pregunté, Samuel, ¿estás aquí voluntariamente o tu papá o tu mamá te están forzando? Me dijo, no, yo vine por las mías. Dije, ¿sabes lo que estás haciendo, Samuel? Sí. Entonces te bautizamos.
Pero ahora Samuel tiene que entender que ahora tiene compromiso con esta iglesia. Tiene que ir temprano. Seguramente que algún día va a aparecer en la lista de la ofrenda para que recoja la ofrenda. Seguramente que algún día lo van a poner con algún apóstol en la puerta, porque ya es parte de esto. Se acabaron las vacaciones. Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Esa es una iglesia en movimiento. Y ahora, lo otro que quisiera destacar, que Pablo se encontró con un contraste. Solo mujeres. Recuerda usted que el apóstol Pablo era judío, y judío de esa época. Era bien machista. Yo no sé si era judío o mexicano, pero el tipo era bien machista. Y entonces, porque hay varios pasajes en la Biblia donde Pablo escribe de una forma bastante severa con respecto a la relación de la mujer con la iglesia. Y lo que vio esa noche fue un varón macedonio. Yo creo que el Señor conoce a su siervo, no le iba a mandar a una mujer macedonia que le diera la visión. Fue un varón macedonio que dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y seguro que al otro día bien temprano se levantaron y le dijo a Lucas, ya vamos, prepara el equipaje que nos vamos a predicar el evangelio de Macedonia. Y cuando llega a ese lugar, no había sinagogas. Pablo normalmente llegaba a la sinagoga judía y por ahí empezaba a evangelizar. Pero aquí no había sinagoga. Después del exilio babilónico, los judíos tomaron la costumbre de que en cada ciudad del mundo donde hubieran 10 padres de familia, 10 judíos jefes de hogar, se edificara una sinagoga para instruir a la gente en la ley. Y aquí parece que no habían 10 judíos en esta ciudad. Pablo pregunta, ¿y dónde nos podemos reunir a orar, a tener un momento con el Señor? Y alguien les dio el dato a la orilla del río. Y cuando Pablo va a la orilla del río, se encuentra que hay solo mujeres. Tiene que haber sido difícil para Pablo, con su carácter, con su formación, con su cultura. ¿Y no hay hombre a quien predicarle aquí? Ahí estaban las señoras lavando, seguramente. Había una de ellas que era comerciante, una mujer de dinero. Teñir telas con púrpura, que era un color que se extraía de la corteza de un árbol. Hacía de la gente rica, que los que se dedicaran a eso llegaban a enriquecerse, porque sobre todo los oficiales romanos y los senadores en Roma usaban mantas o túnicas de color púrpura, que era muy caro. Entonces esta mujer tenía ese negocio. Y lo más probable, no es bíblico, pero lo más probable que las mujeres que estaban ahí eran sus trabajadoras que estaban lavando tela teñida en púrpura. Y dice que el texto que Pablo se sentó. No dijo, tráigame allá, Lucas, ¿dónde está el atril? ¿Dónde está el púlpito? Tengo que pregar. No, se sentó con la mujer ahí. ¿Cómo están? Buenas tardes, señora. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo anda todo por acá? ¿Han oído hablar de Jesucristo ustedes, señoras? Y les empezó a predicar. No le importó que fueran mujeres. No le importó que no estuviera el grupo de personas oyéndolo, que no fuera un gran grupo, una gran cantidad de gente. Habló sin miedo. Habló sin miedo porque él estaba seguro que el que abría el corazón de la gente era el Señor. ¿Sabe, hermano? Yo quiero animarlo a usted en esta hora, ya que somos parte del cuerpo de Cristo y hemos sido bautizados. Nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, hablarles a otros de Jesús. Nosotros tenemos que abrir nuestra boquita sin miedo y hablarles a otras personas del amor de Cristo. Tenemos que decirle a la gente que Cristo es el camino. Tenemos que hablar de que el mundo va de mal en peor. Que la gente sin Cristo odia a Dios. Y que Dios es el camino. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Hay que abrir la boca. Y hay gente que me dice, pastor, pero que a mí, yo soy un poco tímido y cuando hablo me cuesta. Mire, escúcheme. El que abre el corazón de la gente es Dios. Hable sin miedo. Tenemos que aprender a ser sociables. Tenemos que aprender a ser sociables, hermano. Este país a uno lo hace demasiado insociable. En este país, Estados Unidos es un país que me ha bendecido mucho, pero hay que reconocer que tú puedes vivir 30 años en una casa y no sabes cómo se llama el vecino. Cada uno hace su mundo. Hermano, a mí a veces hasta un poquito de vergüenza me da, pero yo cuando ando en Walmart con mi carrito, ando mirando y si veo a alguien con carita de latino, porque no tengo, a veces escucho hablar y lo escucho hablar en español y me dicen, disculpe, lo escuché hablar en español. Entonces ellos creen que ando pidiendo traducción.
Me dice, ¿sí le puedo ayudar? Sí, mire, le quiero invitar a mi iglesia, soy cristiano. Y le paso la tarjeta. Pero a veces la gente no habla, solamente anda buscando cosas. Y yo lo miro, hondureño, mexicano, boricua, algo es, no importa. Me acerco, le digo, disculpe, ¿usted habla español? Sí, me dice, ¿cómo le puedo ayudar? Y digo, escúchame, yo soy cristiano, voy a una iglesia y quiero invitarlo. Lo demás lo hace el Señor. Pero hágalo. No viva en una isla. No podemos aislarnos del resto de la gente. Nosotros somos los que fuimos llamados a anunciar las buenas nuevas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, les dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No podemos andar seleccionando a quién le predicamos, ¿no? No, este no me va a escuchar. No, sí te van a escuchar. Y si no te escuchan, la palabra va a hacer efecto algún día. Porque la palabra es como una semilla que puede llegar a germinar en el corazón de alguien. Mi padre fue criado en el campo y naturalmente mi abuelo, que era administrador de una hacienda muy grande, católico, pero católico, pechoño el viejo. Y así crió a sus hijos y así crió a mi padre. Y ellos tenían caballos y tenían ganado. Y entonces cerca de la casa de mi padre había un herrero que era cristiano, que en esos años era muy mal mirado. Y déjeme contarle esto de paso. En la ciudad donde mi padre nació y se crió, la ciudad de Pelarco, en Talca, Chile, cuando los cristianos salían a predicar a la calle, el cura de la ciudad salía con basenicas, con orines, con la gente, los católicos de la parroquia, y le tiraban orines a la gente que estaba predicando. Recuerde, en muchos países de Latinoamérica, por muchos años los cristianos evangélicos no teníamos derecho a cementerio. Lea la historia. En Latinoamérica los cristianos no teníamos derecho a cementerio porque éramos unos herejes. Y mi padre, cuando llevaba su caballo a herrar, el herrero le decía, usted algún día va a conocer al Señor. Y mi padre le tiraba una cantidad de insultos al hombre. Mi padre era un muchacho joven y lo insultaba. ¿Cómo se te ocurre? Decía, Miguelito, usted algún día va a conocer al Señor. Yo tenía 7 años cuando mi padre conoció al Señor. Hermano, no deje de predicar. No, mire lo que dice. Mire, quiero animarlo con esto. La palabra de Dios dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa simiente, más volverán a venir con regocijo trayendo la gavilla. ¿Sabe por qué bautizamos 5 personas ayer? Porque durante un año no dejamos de hablar, no dejamos de predicar, no dejamos de cantar, no dejamos de congregarnos. Este lugar se abría aunque estuviera nevando. Este lugar se abría aunque viniéramos 2 o 3. A veces estaba el hermano José, la hermana Gracie y la hermana Angelina y no había nadie más. Y con el mismo ánimo y con el mismo gozo, porque Dios tiene el control. Nosotros debemos ser dirigentes y cumplir la obra del Señor. Lo demás lo hace el Señor. Amén. No tenga miedo. ¿Cómo no va a haber un compañero de colegio hispano al que se le puede hablar? Aunque estén raritos, pero hay que hablarle, pues. Sobre todo si están raritos. ¿Cómo no va a haber un compañero de trabajo a quien predicarle? Claro, yo sé que hay algunos aquí que miran en mi trabajo en todo cristiano, porque trabajo con el pastor. Pero háblele al pastor, a lo mejor le falta convertirse el viejo también. Pero hable. Déjeme decir algo más. Cuando tú hablas, el que salva es Dios. Cuando tú hablas, el que salva es Dios. No trate de salvar a la gente. Porque por eso que a veces la gente nos cierra las puertas. Porque le caemos con la Biblia encima. Y le queremos hablar en griego y en hebreo. No, lo primero que debiera predicar es nuestra forma de vida. Y luego nuestras palabras. Y tenemos gente jovial. Hermano, yo conocí a unos cristianos que en la mañana desayunan vinagre. Y andan todo el día con el ceño fruncido, no se les puede hablar. ¿Cómo está con los días? Le ladran a uno en el trabajo. Está bien, yo estaba saludando, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y son cristianos? ¿Quién va a querer escuchar la palabra de Dios con una persona así?
Debemos ser joviales, debemos ser atentos. Detalles. Si voy a entrar a un negocio y viene alguien detrás mío, yo me espero, abro la puerta y espero que esa persona pase. Eso va marcando la diferencia. Va a llegar un momento que te vas a encontrar con esa persona y vas a tener que oír el mensaje porque fuiste atento. ¿Está acá? Hermano, tengo que enseñarle detalles que son importantes. Cuando usted vaya a una tienda, trate de averiguar cómo se llama la persona que lo está atendiendo y llámele por su nombre. En Walmart las cajeras tienen el nombre aquí. Llámele por su nombre, salúdele, pregúntele cómo está. Hermano, cuando vaya a un restaurante no deje la propina encima de la mesa. Eso es desplicencia. No se van a poner ahí esta vieja. No, lo que hacemos nosotros los cristianos que tomamos el dinerito por poco que sea y buscamos a la persona y le decimos muchas gracias por atendernos y se lo damos en la mano. Como que es un placer para nosotros compartir esa propina. Tenemos que marcar la diferencia. Señores, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Debemos marcar la diferencia. Dios le bendiga. El que salva es el Señor. Dice que había un grupo de mujeres escuchando a Pablo, pero el Señor abrió el corazón de una de ellas. Es el Señor el que abrió el corazón de Lidia. No se frustre si cuando usted habla no todos caen. No se frustre si cuando usted predica no todos llegan a Cristo. Usted no descanse de hablar, no se canse de enseñar. Dios abrirá el corazón de alguien y usted se va a gozar en el Señor. Por eso, por esa obra salvadora. Hace algunos años atrás, en Santiago de Chile, fui invitado a predicar en una iglesia de gente muy mayor. Yo estaba bien joven todavía, tenía pelo. Y casi en la penúltima banca, esa iglesia tenía bancas, casi en la penúltima banca, un muchacho joven se sentó y apoyó su cabeza en el respaldo de la banca de adelante. Así. Todos nos imaginamos que estaba drogado o que estaba borracho. Pero nadie lo molestó. Como no molestó a nadie, ahí lo dejamos en la última banca de la iglesia y yo prediqué. Y mi tema era, ¿qué es la verdad? Hablé de qué es la verdad. Nunca más vi al muchacho. A esa iglesia he ido muchas veces más cuando voy a Chile de vacaciones a predicar, pero nunca más vi a ese muchacho. Después de muchos años, me invitan a otro lugar, a otra iglesia a predicar. Y entonces terminan de cantar, iglesias pentecostales, por hermano, donde cantan con banjo, acordeones, cantan hasta que el techo se cae, esa gente no tiene miedo. Y entonces cuando ya me van a hacer pasar, el pastor local de esa iglesia pasa al frente, saluda a la congregación, y me mira y me dice, ¿no se acuerda de mí? No. ¿Seguro? Me dijo, ¿se acuerda hace tantos años atrás que usted predicó en una iglesia y había un joven sentado atrás con la cabeza sobre sus brazos? Sí, era yo. Escuché la palabra y Dios transformó mi vida. Y yo nunca más lo vi. Es que no tengo que verlo si el Señor hace la obra. El premio no es para mí. La gloria es de Dios. No, se canse de hablar. El que abre los corazones es el Señor. ¿Hay alguien aquí que vaya al gym? George, you go to the gym? ¿No? Winelia, ¿tú vas al gym? ¿No? Pues si está en el gym, usted, cuando está en la caminadora, mira para el lado, si ve que tiene carita de nopal. Hola, le saluda primero, ¿cómo está? Y luego le dice, ¡Cristo te ama! Amén. No nos cansemos de enseñar que el Señor es bueno. El Señor es el que abre los corazones. ¿Cómo ocurre, pastor? No hay una receta. Lo único que sabemos es que algo pasa en nosotros. Que de pronto, sin saber por qué, comenzamos a tener una curiosidad profunda por saber de la palabra. Algo pasa en nosotros, que de repente empezamos a sentir un tremendo deseo de... Yo he sabido tantas veces de mujeres que van a la iglesia y van a la iglesia y van a la iglesia y el esposo la deja ahí, pero no va, hasta que un día le dice, oye, ¿a qué hora es el servicio en tu iglesia? Y ella dice, el Señor está haciendo la obra. Así llegó mi padre. ¿Tú sabes cómo llegó mi padre al evangelio? Fue a buscar a mi madre para sacarla de las greñas. Por estar dentro de una iglesia de aleluyas. Solo alcanzó a dar 2 pasos dentro de la iglesia. Y el Señor impactó su corazón.
Tú no sabes cómo lo está haciendo el Señor. Tú hablas la palabra y Dios trabaja en los corazones. Tú hablas la palabra y Dios trabaja en los corazones. Hermano, hasta un buen día, Dios le bendiga, puede ser un tremendo mensaje del Señor. Una acción. Estos días conversaba con un hermano de esta iglesia que dice que el vecino del frente estaba cortando el pasto y se estaba desmayando. Y él fue y le ayudó. Claro, el problema es que el vecino es americano no va a poder venir para acá. Pero a lo mejor le podemos pedir una ofrenda, quién sabe. Hermano, nuestras acciones predican más que nuestras palabras. Déjeme ir terminando mi humilde intervención de hoy día. La reacción natural de alguien que recibe al Señor de corazón. La reacción natural cuando ella y su familia se bautizaron. La primera reacción de alguien que llega a Cristo es, ¿qué es lo que demanda el Señor para iniciarme? Bautizarte, me bautizo. No cuestiona. La primera reacción fue que ella y toda su familia se bautizaron. Y luego dijo, si ustedes creen que voy a ser fiel al Señor, pasen a mi casa, quédense unos días para poder atenderlos. Servicio, diga servicio. Hermano, la iglesia debe ser gente servicial. Vea la forma de servir a otros, vea la forma de ayudar a otros, vea la forma de atender a otros. Ahora, sea parejo con la ayuda, hermano. Hoy día viví la amarga experiencia de que una hermana trajo crema de queso para 3 personas y no para mí. Y el Señor está mirando, hermano. Si mañana pasado a ver a ustedes, hermana, con grano en la cara. No, si me convidaron, estaba buena la sopita que... Gracias al Señor. Hermano, esto lo escuché de una familia mexicana una vez. Dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y sin colores, sin razas, sin lenguas, sin religiones. Usted no puede estar pensando, no, si no es cristiano no le ayude. No, usted ayude. Usted sirva. Usted sea atento. Usted sea agradecido. Que nuestras acciones también son un mensaje para el Señor. No tenga miedo de hablarle a otro. Este es el tiempo. Antes que se nos vaya el verano, antes que llegue el invierno, usted tiene que traer a otra persona a este lugar, tiene que invitar a alguien, tiene que hacer el trabajo de discipular a alguien, tiene que visitar a alguien, mande mensaje directo. Ahora, como decía el hermano José, tenemos la facilidad de las redes, hermano, pero no podemos esperar que las redes hagan el trabajo nuestro. Estamos esperando que las redes conviertan a la gente. Nosotros tenemos que hablarle del evangelio a la gente. La iglesia pagó un mes de promoción en Facebook donde aparece este hermoso siervo del Señor invitando a la gente, no ha venido nadie. Y a lo mejor, y yo le decía ayer a José, hay que evaluar, si no da resultado no seguimos gastando dinero en eso. Porque en realidad la única forma de que una iglesia promueva el evangelio es que cada miembro de la iglesia promueva el evangelio. Cada uno de nosotros le diga a alguien que la sangre de Cristo sigue lavando pecados. Que el amor de Dios sigue perdonando vidas. Que la gracia es mucho mayor que cualquier problema, que cualquier falta, que cualquier pasado. Que el amor de Dios lo cubre todo. Amén. ¿Cuántos se comprometen a predicar? ¿Cuántos se comprometen a hablarle a alguien de Cristo? Amén. Póngase de pie y vamos a orar para irnos a casa a descansar.